Queridos hermanos, qué gusto saludarles una ocasión más. Hemos llegado a la lección número 8. Qué bendición. Durante los últimos días hemos estudiado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 18 de Éxodo. Y en esta ocasión vamos a dedicar tiempo para estudiar tanto el capítulo 19 como el capítulo 20. El título de nuestra lección número 8 es El pacto en el Sinaí. Vaya que vamos a abordar el decálogo, vamos a abordar este asunto, como también abordaremos cómo fue la preparación para el pacto que quería hacer el Señor con el pueblo de Israel. Así que quédese con nosotros porque en los siguientes minutos vamos a aprender juntos de la palabra de nuestro Dios. Para esta ocasión tenemos a dos pastores que están con nosotros en este espacio de Creciendo en la Palabra y le doy la bienvenida a los pastores, Pastor Jaciel Mendoza, Pastor Elmer Casango, bienvenidos. Pastor Gracias. Jaciel, ¿cómo está? Muy bien, Pastor Isaí, muy feliz, contento de nuevamente estar con ustedes. Siempre es una nueva oportunidad para crecer en la palabra, ¿no? Y me gustaría también mandar saludos a los hermanos que nos están viendo y principalmente al distrito de Coyoacán, ¿verdad? Que es de donde venimos. Saludos a todos mis hermanos del distrito de Coyoacán. Un abrazo para todos. Muchas gracias, pastor. Bueno, entonces saludos a los hermanos del distrito de Coyoacán y entonces también a todos los distritos de la Asociación Metropolitana. Claro. Pastor Elmer, bienvenido. También tiene saludos, me imagino. Por supuesto, muchas gracias, Pastor Jaciel, Pastor Isaí, por la oportunidad de seguir aprendiendo, seguir conociendo y queremos saludar especialmente a todos nuestros hermanos de la iglesia a nivel mundial. No solo en México nos escuchan, sabemos que también en Sudamérica, en Norteamérica, incluso del otro lado del mundo se dan la oportunidad de escucharnos. Y esperamos en realidad que este espacio sea de crecimiento para la fe de cada uno de nosotros. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor Elmer. Pues, queridos hermanos, ya recibió esos saludos. Les invitamos para que en el cuadro de comentarios nos escriban desde dónde nos sintonizan, como también su percepción de la lección de esta semana. Esperamos sus comentarios, por favor, escríbanlos. Siempre nos da gusto leerlos, nos da gusto saber de dónde nos envían saludos. Gracias por hacerlos. Y le invitamos para que lo siga haciendo, pues. Vamos a visualizar los temas de este espacio, de esta lección número 8. Los va a poder notar en la pantalla. El primero de ellos es el pacto. El segundo, el decálogo, y el tercero es una pregunta, ¿por obras o por gracia? Así que le invitamos para que se quede con nosotros en Creciendo en la Palabra. Vamos a tener una palabra de oración, pastores, para dar inicio entonces. ¿Está bien? Oramos. Nuestro Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la libertad que tenemos de escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos llegar a los hogares a través de este espacio y permita que el enriquecimiento que se ha de compartir a través de las Sagradas Escrituras pueda permitir, Señor, que tomemos decisiones para vida eterna, de mantenernos fieles hasta el día que el Señor venga en gloria y majestad. Guíenos en esta reunión, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues pastores, vamos a una pausa, no sin antes recordar a nuestros hermanos que vamos a visualizar el versículo de memoria, para que en los siguientes segundos usted pueda ver el versículo de memoria y también decida memorizarlo y participar con su clase. El versículo está en Éxodo capítulo 19, versículo 4 y 6. Así que vamos a una pausa, regresamos en Creciendo en la Palabra. Muy bien, estamos de vuelta, ya memorizó el versículo. Bueno, memorícelo, por favor. Éxodo 19, 4 al 6. Imagínate estar en el desierto, cómo ves que cae el maná, cómo el consejo que aprendimos la semana pasada, que lo que Jetro le dijo a Moisés, cómo lo empezó a preparar en su liderazgo, en estas enseñanzas, cómo Dios confirmó todo esto. Y ahora llegará un momento muy especial. A través de Moisés, tenía que hacer una obra muy especial porque Dios quería preparar a su pueblo para un pacto. Y podemos notar en Éxodo capítulo 19, en el versículo número 3, lo siguiente. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre el alas de águila y os he traído a mí. Y ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seráis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Maravillosas palabras, maravillosas palabras. Un pueblo que sí, está en el desierto, un pueblo que ve cómo Dios lo está protegiendo y ahora les dice, ustedes son un pueblo santo, ustedes serán un reino de sacerdotes. Pastores, ¿cuál era el propósito de Dios de decirles a través de Moisés y que Moisés tenía que decir al pueblo, ustedes son mi especial tesoro, son mi pueblo, yo los he traído hacia mí? ¿Cuál es el propósito de estas palabras que Dios le está dando al pueblo de Israel a través de Moisés? Sí, primero, uno de los propósitos me parece es, Dios quiere estar presente con sus hijos. A lo largo de la Biblia, no solamente en este capítulo, vemos cómo Dios siempre busca la iniciativa, ¿no? Lo vemos desde el Edén, cuando Dios busca a Adán y a Eva después de pecar, Dios busca a Noé, establece un pacto con Noé, con Abraham establece un pacto, y en este capítulo no es la excepción, ¿no? Dios busca encontrarse con sus criaturas, su pueblo, sus hijos, y uno de los propósitos es entonces que Dios quiere estar permanentemente con ellos, ¿no? Llegan después de salir de Egipto, 3 meses de peregrinaje, y se establecen en el desierto, ¿no? Llegando a las faldas, podríamos decir, del monte Sinaí, y ahí es lo que va a empezar un año de enseñanza, un año de aprendizaje, un año en donde el pueblo será capacitado para poder entender algunas leyes del pacto, para establecer justamente ese pacto, ¿no? Precisamente, yo creo que en este capítulo 19 e incluso hasta el 24, hay dos cosas que resaltan. Uno, cuál es la intención del Señor, y dos, cuál es el medio para esa intención. Me explico. El pastor Jaciel hace muy bien en mencionar el hecho de que Dios es el que constantemente toma la iniciativa. Eso es muy evidente por el hecho de que en Éxodo 19 se describe una manifestación divina del Señor, lo que nosotros llamamos como teofanía, es decir, una previsualización, de Dios. Pero no es la única que encontramos en Éxodo. Ya vimos en el capítulo 3, la zarza ardiente, el ángel de Jehová, cuando los israelitas salen de Egipto, la columna de humo con la columna de fuego. Aquí en el capítulo 19, en la cima del monte, hay una manifestación. Y en el capítulo 34, cuando el pueblo ha fallado y Moisés sube, hay una manifestación también. Entonces, en todo el libro de Éxodo, Dios constantemente se está manifestando. Podemos incluso pensarlo de esta forma, ¿no? Hay una relación a distancia, pero Dios trata de estar presente, ¿no? Hace el esfuerzo. Y esto me llama la atención. Aunque Dios es el que trata de estar presente, es muy difícil que verdaderamente el pueblo y Dios se puedan encontrar por una razón. Y es que el pueblo, vamos a decirlo de esta forma, no está al mismo nivel de santidad que el Señor. Por eso se requiere un periodo de preparación, porque el pueblo es un pueblo pecador. De tal forma que aunque Dios se está acercando, pues eso es lo interesante, Dios se está acercando, digámoslo así, ¿no? Del cielo a la tierra, ahí en la cima de la montaña. Pero el pueblo no quiere acercarse. No solo no puede, sino tampoco quiere, o sea, le da temor y entonces pide un mediador. Y esa es la tendencia del ser humano. Dios siempre se acerca, pero el problema no es Él. El problema somos los seres humanos, por supuesto, que a veces no respondemos, pero ahí está Dios manifestándose vez tras vez. Y Él no quería simplemente estar ahí en la cima del monte, porque en el capítulo 25 Él les dice, y me harán un santuario y habitaré en medio. O sea, la intención del Señor siempre ha sido de relación. Correcto. Ahora, la forma es el pacto, porque existen diferentes tipos de relaciones, y la que Dios deseaba tener con el pueblo era una relación pactual. ¿Qué significa eso? Hay un compromiso de ambas partes, un compromiso legal precisamente, pero este compromiso legal, a semejanza de los pactos hititas que había en ese momento, toma la iniciativa de la parte reinante. Lo que encontramos en el capítulo 19 es muy similar a los pactos, repito, pactuales entre algunas regiones del tiempo, entre el rey y los vasallos. Los vasallos no tienen mucho que ofrecerle al rey, es el rey el que les ofrece, el que primero les da, y en consecuencia lo único que pide es sujeción a ciertas normas. Lo mismo vemos aquí. Ya el Señor ha liberado a Israel de la esclavitud, ya los ha llevado a la tierra prometida, ya ha manifestado su gloria y les promete todavía más cosas,
lo único que pide es sujeción a ciertas normas que llegan en el capítulo 20, los 10 mandamientos. Así que vemos no solo la intención de Dios de tener una relación, sino también el formato de esa relación, una relación de pacto. Y si me permites, Pastor Isaí, Adelante, pastor. Comparándolo en la vida diaria, ¿no? En la vida práctica, yo me imagino lo siguiente: para conocer a alguien hay que pasar tiempo con esa persona. Cuando pasamos tiempo con esa persona, logramos amar a esa persona, en el caso cuando alguien se vuelve novio o esposo, ¿no? En un futuro. Y entonces se genera la confianza, ¿no? Y después viene la obediencia, de alguna forma, ¿no? Entonces, solamente a manera de relación, me parece que con Dios ese era el proceso. Que el pueblo entendiera, conociera quién es Dios, a través de ese proceso de conocimiento lo amaran, ¿verdad? Todo esto va en el contexto del pacto. Después entonces de amarlo, iban a confiar en Dios y por ende se iba a dar la obediencia a las leyes que el Correcto. Señor iba a establecer ahí en el monte Sinaí. Qué maravilloso esto, porque era un pueblo pecador, un pueblo que había salido de la esclavitud, y Dios les dice: yo los he traído hacia mí porque los voy a hacer un pueblo santo, un reino de sacerdotes. Van a ser mi especial tesoro. Incluso cuando vamos a Deuteronomio podemos notar que él mismo dice: es que ustedes son un pueblo insignificante, pero porque yo los he amado, porque yo me he acercado a ustedes, llegó a ser el pueblo de Israel, ese pueblo donde Dios quería manifestar su gloria a través de su decálogo, de los 10 mandamientos que vamos a abordar en la siguiente parte. Vamos a terminar esta parte. No sé si hay algún otro comentario y si no vamos a hablar del decálogo. Sí, Solo resumir, ¿verdad? Esta última parte, pastor, que tú mencionas, lo cierro en 3 partes que de hecho en 1 de Pedro 2:5 se vuelve a mencionar, ¿no? Número 1, el pueblo de Dios iba a ser un tesoro especial. Es decir, iba a ser la especial posesión de Dios. Amén. Número 2, iba a ser un reino de sacerdotes. El pueblo de Israel iba a fungir como sacerdotes para las otras naciones también. Correcto. Y número 3, iba a ser una nación santa. Dios había apartado al pueblo de Israel, pues para que pudieran ser apartados y pudieran fungir una relación especial con Dios y a nivel también horizontal con el pueblo, ¿no? Que nosotros también podamos entonces ser un pueblo santo, en la actualidad. ¿no? Bueno, eso pasó con el pueblo de Israel y tenían que prepararse. Había una preparación y usted puede seguir leyendo el capítulo 19, toda la preparación externa, desde la purificación, e incluso el no tener relaciones, menciona la escritura, y estaban listos para recibir al Señor. Y dice el versículo 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y descendió Jehová, descendió, y dice finalmente el versículo 21, y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Iban a recibir al Señor. Y había una forma en la cual Dios iba a manifestar, pero eso lo vamos a abordar en la siguiente parte, que en la siguiente sección, que lleva como título el decálogo. Pastor, vamos a una pausa entonces y regresamos. Estás con nosotros en Creciendo en la Palabra. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría, sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de vuelta después de esta breve pausa y ya como lo anunciamos vamos a hablar acerca del decálogo en esta segunda sección. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento
que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El propósito del pueblo de Israel ya lo vimos, tenían que ser un pueblo especial, un reino de sacerdotes, y en ese contexto, pastores, de preparación tanto espiritual como física que tuvieron el pueblo de Israel, Dios les da lo mejor y tiene que ver con su ley. Los 10 mandamientos, más conocido, las 10 palabras, que incluso podemos notar en esta semana que aprendimos. ¿Cuál era el propósito de Dios al darle estas 10 palabras o 10 mandamientos? ¿Ya existían allí? ¿Qué contexto tenemos? ¿Era un recordativo? Por supuesto. ¿Qué podemos aprender de ellos, pastores? Pastor Elmer. Esta es una pregunta muy interesante porque a lo largo de la Biblia, en su contexto general, vemos que la ley de Dios no comenzó a existir en Éxodo 20. La ley de Dios ya existía. Lo que comenzó a existir a partir de Éxodo 20 fue la declaración de la ley de Dios en 10 mandamientos. Es decir, la formulación de la ley de Dios en 10 ordenanzas es lo que comienza a existir a partir de Éxodo 20. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar una mirada retrospectiva, porque el problema de los seres humanos es que solemos torcer los planes de Dios. Entonces, por ejemplo, los judíos, los fariseos, eran muy buenos guardando los 10 mandamientos y 500 más que ellos inventaron, pero se les olvidó qué era lo que subyacía detrás de esos. Y en muy pocas palabras es el amor. Jesús mismo dijo, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí viene lo interesante. Los 10 mandamientos, tales y como los conocemos, ¿existían antes en la Biblia? Sí, hay evidencia. Por ejemplo, José, cuando estaba a punto cuando fue tentado más bien con la esposa de Potifar, él mismo dijo, yo no puedo faltar al Señor. Tenía ese principio claro. Pero la ley de Dios existe mucho antes de eso, en el cielo mismo. Correcto. Y ahí es donde entonces entra como que la pregunta. Hay uno de los mandamientos que dice, no cometerás adulterio. ¿Y eso aplica para los ángeles? Porque la ley de Dios ya existía. Bueno, lo que pasa es esto. El principio del amor es el que rige. Esa es la ley de Dios, la esencia. La cuestión con los seres humanos, repito, es que solemos pervertir todo lo que viene de Dios. Entonces, es posible que alguien diga, yo amo a mi esposa, pero tengo tanto amor para compartir, pues que con otra persona también, ¿no? Y sigo amando. Ese es el principio de la ley, ¿no? Amar, y pues si son 2 y todavía me queda más amor, pues una tercera, pues no pasa nada, ¿verdad? Bueno, como los seres humanos podemos pervertir, entonces el Señor dijo, a ver, amar significa respetar la relación matrimonial. Por lo tanto, no cometerás adulterio. Y así podemos ir analizando cada uno de los mandamientos. No es, esa prohibición es la que marca el límite. El amor se manifiesta de muchas formas, pero si traspasas este límite, entonces sí, claro, ya no es amor. Y esa es la intención ahí, de manifestarlo en 10 palabras. Dicho de otra forma, Dios tuvo que mostrar el principio del amor en 10 ordenanzas por la incompetencia de los seres humanos, porque podemos pervertir las cosas de muchas maneras. Tan solo en las cruzadas, la propia iglesia mataba a gente por amor a Dios. O eso es lo que decían ellos, ¿no? Es que tú estás diciendo herejías, no amas al Señor, así que cuello. Y el Señor dice... El llamarle la Santa Inquisición, ¿no? Precisamente. Cuando fue el catolicismo, en este caso el papado, ¿no? Por amor. Sí. Perversiones. Perversiones. Se olvidó la ley de alguna forma también ahí, ¿no? El espíritu de la ley se malinterpretó. Y es entonces que Dios dice, a ver, si de verdad los amases, no matarás. Por supuesto. Y entonces todo el decálogo se resume en el amor, pero fue necesario expresarlo en 10 ordenanzas por la incompetencia humana. Y otro de los propósitos, pastores, hermanos, es mostrar el carácter de Dios, ¿verdad? Porque a través de la ley de Dios podemos entender cuál es el carácter de nuestro buen Dios. Normalmente conocemos a una persona notando su carácter. Y quien más puede conocer a un esposo o a una esposa son ellos mismos, en este caso porque viven juntos. Lo que Dios quería o quiere aún para nosotros es que
podamos conocer su carácter viviendo con Él. ¿Cómo conoceremos el carácter de Dios si no le conocemos a Él? Por eso la intención, me parece, de acuerdo a la Biblia, es que el Señor mostrara su carácter y que el pueblo pudiera reflejar el carácter de Dios. Por eso leo rápidamente Romanos 7:2, hermanos, que dice: la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que uno de los propósitos principales de la ley era mostrar cómo era el carácter de nuestro Dios. Amén. Perdón, Adelante, además pastor, de eso, adelante. y me parece muy interesante lo que menciona Pastor. Yo creo que al mismo tiempo la ley tenía un propósito, una función protectora. El pueblo estaba a punto de entrar a un lugar donde no se tenía ni el mínimo temor de Dios. Incluso el propio Dios les advierte lo que van a encontrar ahí. Por ejemplo, gente que mataba a sus hijos por recibir el favor de un Dios, sacrificios humanos. La ley también era un cerco protector. Dios les estaba diciendo: ¿quieren vivir bien? Ya son libres. ¿Quieren vivir en verdadera libertad? Bueno, estos son los principios. De esta forma pueden disfrutar su vida plenamente. De esta forma pueden disfrutar su matrimonio plenamente. ¿Cómo? No cometiendo adulterio. De esta forma pueden disfrutar de su familia. ¿Cómo? Honrando a su padre y a su madre. De esta forma pueden vivir bien en sociedad. ¿Cómo? No robando, no matando, no codiciando. Entonces, también era un cerco protector para ellos que estaban a punto de entrar en un lugar contaminado por el pecado. Las traducciones, pastores, han puesto mandamientos, ¿no? La palabra, la lección lo menciona, los 10 mandamientos. Sin embargo, la lección menciona que en el hebreo no dice mandamientos. Las traducciones, ¿verdad?, se han traducido de esa forma, pero podemos decir que serían las 10 palabras, ¿verdad? Correcto. Porque yo creo que el plan de Dios no era que el pueblo lo entendiera como una orden. Es decir, era una invitación. Dios siempre nos invita. Todo el tiempo ha mostrado su libre albedrío, nuestro libre albedrío, y el ser humano decide. Entonces, más que una orden, más que un tienes que hacerlo, te someto a que lo hagas, si no lo haces te va a pasar esto. Me parece que en base al amor, Dios busca que sus hijos correspondamos por amor a esa invitación divina. Es decir, no tendrás dioses ajenos porque te invito a que sea así. Honra a tu padre y a tu madre porque te invito a que sea así, ¿verdad? No matarás porque yo te invito a que sea así. Y así con los 10 mandamientos vemos constantemente esa invitación divina también. El decálogo tenía una relación horizontal, los 6 mandamientos, amor al prójimo, y los otros 4, los primeros 4 mandamientos, una relación vertical, Dios, el ser humano. Si leímos en un momento atrás, decía, porque Jehová os amó, habían entrado en pacto con él. Y estos 10 mandamientos o esos 10 decálogos, el decálogo, estas 10 palabras, lo único que buscaban, tal como lo dijeron los pastores, era un cerco. Eran libres. Por eso leemos desde el principio, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eran libres. El concepto erróneo de muchas religiones en la actualidad es que el decálogo Dios se los dio porque estaban en esclavitud, pero no, se los dio porque eran libres y iban a entrar a la Canaán, iban a Canaán, la Canaán que fluía leche y miel. Pero los principios, tal como se han abordado, ya existían. Por ejemplo, el primero que habla de la exclusividad, el segundo, la fidelidad, la reverencia, hablan acerca de la adoración, el respeto a la autoridad. El quinto mandamiento, el quinto, el respeto a la autoridad. El sexto, la preservación de la vida. El séptimo, la pureza. El octavo, la integridad. El noveno, la veracidad. Y por último, la satisfacción. Los principios siempre han estado. Y si leemos Génesis, podemos notar cómo esos principios siempre se mantuvieron. Queridos, Dios nos ama y nos ha dado el decálogo para vivir felices, para no sobrepasar los límites. Es por eso que dice Deuteronomio capítulo 4 en su versículo número 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó. Versículo 6, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Recuerda que ellos iban a entrar en pacto porque serían una nación santa,
Un pueblo escogido por el Señor, por supuesto. Iban a ser su pueblo, un reino de sacerdotes. Por eso les da estas ordenanzas con el propósito de vivir felices. Por último, y lo mencionaron pastores, por último menciona Romanos 13, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, si hay amor y si nos amamos, ¿la ley ya queda abolida? Esa pregunta la vamos a contestar para los hermanos. Hermanos, ¿la ley queda abolida entonces si hay amor? Bueno, esa es la siguiente parte que vamos a abordar en la tercera sección. ¿Por obras? ¿Fue dada por obras o por amor? Ya lo abordaremos en la siguiente parte, no sin antes ir a una pausa. ¿Está bien, pastores? ¿Hay un comentario? Si no, vamos a la pausa entonces y estás con nosotros en Creciendo en la Palabra. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros en Creciendo la Palabra. Ha llegado el momento de abordar en este tercer punto, por obras, el decálogo, el pacto fue por obras o por gracia. Eso es lo que vamos a abordar en esta última parte. Sin embargo, cuando vinieron los 10 mandamientos, las 10 palabras, tal como lo hemos aprendido, las 10 ordenanzas, Dios tenía algo muy especial con su pueblo. Y dice el versículo 18 lo siguiente, estoy leyendo Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probarnos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Vaya expresión después de haber escuchado, haber visto el decálogo que Dios estaba dando. Y ellos tuvieron miedo. Recuerden que Dios había bajado para estar con su pueblo. Tuvieron miedo, pero Moisés les dijo: qué bueno que escucharon, qué bueno que están viendo todo esto, para que no pequen. Pastores, al recibir los 10 mandamientos, las 10 palabras, el entrar el Dios en pacto con ellos, ¿cuál era el propósito? ¿Era por gracia? ¿Era por obras? Pastor Elmer, ¿qué podemos contestar ante esto, pastor? Uno podría pensar que al establecer el pacto y de inmediato dar los 10 mandamientos, entonces el pacto sería por obras, es decir, el pueblo tiene que cumplir para que Dios los bendiga. Pero hay por lo menos 3 razones por las cuales podemos asegurar que el pacto del Sinaí fue un pacto de gracia. En primer lugar, los 10 mandamientos y el establecimiento del pacto fue posterior a la liberación del pueblo. Es decir, primero los liberó y después les dio la ley. No fue al revés. Dios no les dio la ley para decirles: si la cumplen, los saco de Egipto. No, los sacó de Egipto y entonces les dio la ley. Eso habla de gracia. Segunda razón, en todo el libro del pacto, así se le conoce a la porción de Éxodo que va del capítulo 19 al capítulo 24, en grandes rasgos, se concluye que al manifestarse el Señor hubo sacrificios. Y ya hemos mirado desde el momento en que estudiamos la Pascua que los sacrificios prefiguraban a la persona de Cristo y su muerte sustitutoria por la humanidad. Eso también apunta a la gracia. Pero hay una tercera razón que para mí también es muy importante. Y es el hecho de que se requirió mediación en este pacto.
Acaba de leer, pastor, ese pasaje donde el pueblo tiene ese primer encuentro con Dios, escucha la voz y el pueblo dice, no podemos, como que es Sí, mucha santidad para nosotros. Moisés intercede en nuestro favor. Hay un autor, adventista por supuesto, que hace una propuesta interesante de lo que ocurre en ese momento en el monte Sinaí. De alguna forma se estaba dando lugar, todos los fenómenos que ocurren ahí y la distribución geográfica apuntaban de una forma interesante al santuario. Por lo menos lo vemos de esta forma. Había 3 lugares identificados en ese momento, donde se encontraba el pueblo, al pie del monte. Si leemos en el capítulo 24, Aarón y los ancianos suben un poquito más, a la mitad del monte, por así decirlo, y solo Moisés llega hasta la cima, donde está la presencia de Dios. Una distribución muy similar al que encontramos en el santuario, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Solo Moisés accede hasta la punta. ¿Quién es el mediador en ese momento entre Dios y el y el pueblo. pueblo? Eso, por supuesto, es una prefiguración también del ministerio intercesor de Cristo. Correcto. Él media por nosotros en el santuario celestial. Los seres humanos no podemos acercarnos a Dios por nuestra cuenta porque su presencia nos consumiría. Nos acercamos en el nombre de Jesucristo. Y esa es toda la expresión de gracia. Por No hay supuesto. nada de legalidad ahí, al contrario, de legalismo, perdón. Es pura expresión de gracia. Nos acercamos a Dios gracias al mediador que tenemos, que es Cristo Jesús. Amén. Así que yo creo que esas son razones suficientes para mirar que el pacto del Sinaí no fue un pacto de obras, fue un pacto de gracia en toda la extensión de la palabra. Y qué bueno, Pastor Jaciel, de esto, porque si entendemos esta parte, podemos notar que muchas denominaciones hoy en día, en lugar de que reciban la ley de Dios como una forma, como esa salvaguarda de protegerse contra el mal o vivir en armonía con el Señor, la desechan. Y mucha gente puede decir, es que ¿para qué guardamos los mandamientos si es por, eso es obras? Si somos salvos por gracia. Incluso utilizan el versículo, ¿no? Es que pues el amor es el cumplimiento, entonces ya los 10 mandamientos ya no hay que guardarlos. Ajá. Y yo siempre les digo, entonces ya podemos Matar. como decía hace un momento atrás, ¿no? Cometer adulterio. Pero por supuesto que no. Claro. Entonces, Pastor Jaciel, hace un momento en la sesión anterior, hacíamos la pregunta. Entonces, los 10 mandamientos o el decálogo, la ley que Dios le dio, esa ley moral que Dios le dio al pueblo de Israel, allí en ese momento del pacto, ¿queda abolida? Buena pregunta, pastor. Muchos creen, ¿verdad? Es decir, hay varias posturas en base a eso. Algunos creen que la salvación es por obras y que mientras más nos portemos bien, guardemos los mandamientos, alcanzaremos más gracia delante de Dios, más méritos. Nosotros no creemos eso, Como ¿verdad? adventistas. Como adventistas del séptimo día. Uh-huh. Las obras, el guardar la ley, tienen otro papel que estamos mencionando, pero no nos dan salvación. Número 2, hay algunos que dicen lo que pastor has mencionado, ¿no? El guardar la ley ya quedó abolida. Y por lo tanto, ya no somos salvos por las obras, porque algunos creen que éramos salvos por las obras y que ahora somos salvos solamente por la gracia, pero que las obras ya no tienen ningún papel dentro de la vida cristiana. Uh-huh. Cosa que el Señor Jesús mismo dijo, ¿no? Yo no he venido ¿a qué? Abolir la ley, sino he venido a cumplirla. Entonces, el mismo Señor lo dijo, y más adelante dijo también, si me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, y eso fue un poco antes de que Él muriera. Él nunca encontramos en la Biblia que Él haya cambiado la ley después de la cruz, después de su muerte. No encontramos ningún texto en la Biblia que diga la ley ha quedado abolida. Hay alguna cita que se usa, y que incluso la lección hace referencia, que muchos utilizan para mencionar que la ley ha quedado ya abolida, que es justamente Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice la palabra de Dios, Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Y algunos dicen, ahí está. Se malinterpreta. Ellos leen, Cristo le puso fin a la ley. Pero aquí no dice eso. Dice, Cristo es el fin de la ley. Son dos cosas totalmente distintas. El lenguaje griego dice Cristo es el telos. En otras palabras, Cristo es la meta. Cristo es el objetivo Correcto. final, ¿verdad? Es decir, aquí está Cristo
Y la ley nos conduce a Cristo, Por supuesto. nos lleva a Cristo. No es de que Cristo le puso punto final, ¿no? Sino que la ley nos va conduciendo a la persona, al conocimiento de Cristo Jesús. Además, creo que vale la pena mencionar esto porque los 10 mandamientos no son las únicas ordenanzas que encontramos en el libro de pacto, que ya dijimos va de Éxodo 19 al 24. Encontramos otras leyes más, un poquito más adelante. En el Pentateuco, los libros de Moisés, conocidos así por los judíos, existen dos tipos de leyes. La ley moral, los 10 mandamientos, pero también existe un tipo de leyes que llamamos leyes casuísticas. Son leyes que solo se cumplen en ciertos casos, de ahí el nombre casuísticas. Es decir, a diferencia de la ley moral, que tienen una aplicación universal, las leyes casuísticas tenían una aplicación condicional, según lo que estuviera pasando. Dentro de estas leyes, por ejemplo, está la que menciona ojo por ojo. Sí, por supuesto. Exactamente, ¿no? A estas leyes casuísticas son las que Cristo vino a redefinir en su primera venida a la tierra y a las que puso fin también. A las leyes casuísticas, es decir, a las que se cumplían en ciertas condiciones. Jesús mismo dijo, oísteis que fue dicho ojo por ojo. Pero yo os digo, ahí comenzó él a redefinir entonces esas leyes casuísticas, que vuelvo y hago el énfasis, solo se cumplían en ciertas condiciones. Pero la ley moral, los 10 mandamientos, el decálogo, no era una ley condicional, era una ley universal. Y que muchas de esas leyes casuísticas, su base era la ley de Era los la 10 ley mandamientos, de los la ley mandamientos, la ley así moral. es. Hay una cita más en la Biblia, Romanos 3:20, dice, porque por las obras de la ley ningún humano puede ser justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Correcto. Así que la ley tiene esa función, ¿no? Hacernos ver cuando estamos mal, en qué hemos pecado, en qué nos hemos equivocado, de tal forma que gracias a la ley, que es como un espejo, nosotros podemos ver en qué estamos mal. Sin ley no nos podemos dar cuenta en cuántas veces hemos fallado. Es como la ley de tránsito, ¿no? Un ejemplo, Pues, si no usamos el cinturón, ¿qué pasa entonces? Podemos llegar a una multa, ¿no? Entre otras leyes que hay. De la misma forma, las leyes nos ayudan a ver en qué estamos mal y son preventivas también. Así que creo que la función de Dios sobrepasa cualquier otra ley, evidentemente, pero nos ayuda a entender que Dios quiere prevenirnos de la práctica del pecado. Agregando, perdón, un poquito a lo que dice el pastor Jaciel, los seres humanos somos muy abusados para no sentirnos tan mal. Entre los cristianos pasa mucho que la comparación de santidad es con otros hermanos. Es decir, yo sé que estoy mal en algunos aspectos, pero el pastor Jaciel, no, él está peor que yo. O sea, yo sí soy malo, pero él, no, ni se diga. Y cuando hacemos ese tipo de comparaciones, somos los más santos del mundo. Pero cuando nos comparamos con el Señor, ¿cómo nos comparamos con el Señor? Ya lo dijo el pastor Jaciel, a través de la ley, porque la ley refleja el carácter de Dios. Cuando nos comparamos con Él, híjoles, ahí la tortilla se nos voltea. Cambia porque todo. no solo somos malos, sino lo peor del mundo. Y esa es precisamente la función también de la ley. La ley no fue dada al pueblo de Israel en ese momento para que se sintieran, wow, y nosotros no. Era para que ellos entendieran también, esta es la meta, la aspiración. Se van a dar cuenta de que no pueden llegar. Prueba clara de ello, y que se va a estudiar en unas lecciones posteriores, es que en ese momento el pueblo dijo, haremos todo lo que nos pidas. Y un poquito después, lo que hicieron fue, la ley solo les iba a demostrar lo inútiles que eran, lo incompetentes, lo incapaces. Lo mismo ocurre con nosotros. La ley de Dios es santa, justa, buena, pero los seres humanos no. Así que aunque nos esforcemos por obedecer la ley, incluso nuestra obediencia puede tender al pecado, cuando no es motivada por el amor a Dios, cuando no es una respuesta de gratitud a la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo que nuestras obras no nos quitan, sino al contrario, más bien, nuestras obras, en lugar de que nos cuenten, es en contra, porque así es. Correcto. Muy bien, solamente algunas cosas. La ley de Dios es una garantía de libertad, la ley es un espejo. Bueno, déjame leer algunos versículos. La ley de Dios es una garantía de libertad, Santiago 2:12.
La ley es un espejo, Santiago 1, 23 al 25. La ley de Dios es una señal, Gálatas 3, 24. El decálogo es la promesa que Dios nos hace de que desarrollaremos una relación tan íntima con Él que no desearíamos hacer lo que está prohibido. Bueno, maravillosa lección, muy buena lección. Ahora, solamente como el plus, ¿dónde está la ley ahora? ¿Dónde está, perdón? Sí, ¿dónde está la ley ahora? Porque ese fue un pacto que hizo. Ujú. Y eso lo conocemos como el antiguo pacto. El nuevo pacto nos dice que la ley de Dios Sí, está sí, sí. Ahora la ley de Dios es escrita en nuestros Así corazones. es, en la mente y en el corazón. Claro. En la mente y en No, el no corazón. necesitamos verla, ¿verdad? Sino necesitamos, o sea, físicamente me refiero. Sabemos que está La tenemos grabada. porque está grabada en nuestros Grabada, corazones. Correcto. Bueno, hermano, estamos llegando al final. Al final. Fíjate, pastor, que hace un momento que decías de las leyes casuísticas, Casuísticas. podemos notar que la ley de Dios, las tablas, después que Dios se las dio como un don, como un regalo que se los dio a Moisés, y que las escribió con su propio dedo, las guardó dentro del arca, Ujú. ¿sí? El arca del pacto. Y esas leyes que se dieron, cuando dice Deuteronomio 31, del 24, en particular el versículo 26, tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra Dios. Esas mismas leyes estuvieron fuera. ¿Qué nos dice? Que la ley de Dios, la ley moral, es algo de es perpetuidad, porque nos presenta el carácter Ujú. de Dios, que no cambia. Que no cambia. Pastores, ya llegamos al final. No por fin, pero llegamos al final. Al final de la Al lección. final de esta ¿no? lección, por supuesto. Pastor Elmer, ¿qué mensaje le darías a los maestros que deben de enfatizar en su clase de escuela sabática, pastor? Yo creo que los 3 puntos que analizamos hoy son los que se deben enfatizar en el repaso. Número 1, el pacto. Es esa intención de Dios de tener una relación con su pueblo. Número 2, la esencia de la ley de Dios, el amor. Y número 3, que el pacto que Dios estableció con su pueblo no fue por obras. Siempre ha sido por gracia, como una invitación, no para vivir en obediencia o por obediencia a la ley, sino más bien en dependencia de Cristo Jesús. Muchas gracias, pastor. Pastor Jaciel, ¿qué mensaje enfatizarías en esta parte que nuestros hermanos que ven este repaso para compartir comentarios en su clase puedan aplicar en su vida, pastor? Sí, pues hermanos, Dios está tocando la puerta de nuestros corazones. Vemos a un Dios insistente, un Dios que busca habitar con sus hijos y Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue buscándonos en donde quiera que estemos, cualquier estado, país. Dios está buscando para habitar contigo y que Él pueda estar permanentemente contigo y tu familia. También recuerda, hermano, recordemos que Dios es un Dios de orden, un Dios que nos ama, un Dios que desea lo mejor para nosotros y su ley es muestra de eso. A través de su ley podemos nosotros sentir la seguridad de que Dios está con nosotros también porque Él nos ama. Y último lugar también, recordarles, queridos hermanos, que necesitamos guardar la ley no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Amén. Tú eres salvo en Cristo Jesús, así que obedece a Dios porque eres salvo en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor Jaciel. Hermanos, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Los mandamientos, la ley de Dios, nunca fue una carga para el pueblo de Israel. Hay un sentido positivo, la ley de la libertad, la ley del amor. Y David dice, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que también nosotros podamos tener ese deseo de guardar los mandamientos. Primera de Juan 5:3 dice, en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Así que la forma de demostrar que amamos a Dios y que estamos en pacto con Él es guardando sus mandamientos. Por eso decida guardar los mandamientos de Dios, amando a Dios, amando a Dios. Las obras es un resultado nada más. Es un resultado nada más del amor hacia Dios. Bueno, pastores, pues muchas gracias. Pastor Elmer, gracias. Pastor Jaciel, muchas gracias. Y pues invitamos a los hermanos para que la próxima semana, y voy aquí a agarrar mi lección, la próxima semana le estudiamos cómo vivir la ley.
cómo vivir la ley. Así que Interesante también. sí, le vamos a invitar a los hermanos para que la próxima semana se conecten aquí a Creciendo en la Palabra, aquí por este canal de YouTube y puedan ver juntos este repaso. Así que gracias por conectarse y gracias por sus comentarios. Que el Señor les bendiga y nos encontramos entonces aquí en Creciendo en la Palabra.